de cómo responder una pregunta muy difícil que se logra o que se tiene siempre en los negocios es qué es lo que está pasando, cómo está pasando y cómo crece el negocio, cómo responder siempre que el negocio simplemente creció porque tuvo mayores ventas que el año pasado, pues es algo muy fácil de lograr. Sin Nosotros lo embargo, estamos viendo que no en están. esas verticales, con el modelo, Richard, ¿vos Ahí puedes poner ya se está viendo ahí. ponerle? Sí, correcto. Ok, Sí listo, se ve perfecto. cómo y por qué creció el negocio. Analizando y Ok. explicando cambios de las ventas en modelo, póngale mute a todos los demás para que quede inactivo. Ok, entonces, la idea de esta charla es ayudarles un poco a entender cómo el negocio va creciendo. Me está metiendo ahí un audio. Entonces, cómo entender y cómo explicar por qué las ventas cambian dentro de un periodo de tiempo. Mi nombre es Ricardo Estrada, trabajo para una empresa que se llama Primus Data. Estamos ubicados, la mayoría físicamente en Costa Rica. Próximamente, según mi familia, me voy a ir a la chingada porque se pasan mandándome para allá. Soy mentor de Primus Data ya no recuerdo desde cuándo, como desde el 2019. He sido speaker en diferentes Psycho casi que en todos los de Centroamérica durante varios años. Ya no recuerdo ni siquiera desde cuándo, creo que como desde el 2011, 2012 que se empezaron a dar. También he ido a dar a España algunas conferencias y entre las cositas que todavía mantengo por ahí está la página de Se Habla SQL, que es donde voy compartiendo algunos tips. Mi correo personal, por si la charla les interesa y quieren tener más detalles, ahí está también el correo de la empresa, donde contesto más rápido por el de la empresa que por el de la página. Entonces les recomiendo utilizar el de Estrada de Primus Data. Ok, también esto es una iniciativa de Mujeres en Acción, de las mujeres de Costa Rica que están implementando esta comunidad de Power BI, donde también se tiene un canal que lo pueden buscar en YouTube, se llama Costa Rica Power BI User Group, donde al final se van a mostrar los videos también de esta grabación, para que puedan repasar los detalles si después les queda alguna duda. Mis contactos, Facebook, GitHub, YouTube, WordPress, Outlook, todos igual, Se Habla SQL, de todas maneras. La agenda. Para el día de hoy, vamos a hacer el análisis de qué son las deltas, cómo se construye y las típicas demos de cómo se elabora el modelo de análisis de deltas. Vamos a empezar con analizando qué es el crecimiento de un negocio. Para empezar, en principio las empresas cuando dicen hemos crecido o no hemos crecido, lo primero que hacen es determinar a través de los datos qué es lo que sucedió o cómo está la situación de las ventas en el negocio. Cabe acotar de que no necesariamente solamente las ventas es un punto interesante de analizar. Muchas veces es muy interesante analizar las ventas con respecto a otros elementos, como la utilidad, como el presupuesto contra el presupuesto, cuando se quieren hacer de previo los análisis. El análisis del crecimiento, por lo general, los reportes que se inician construyendo son algo muy parecido a esto, que es un gráfico de barras donde tiene los diferentes elementos y van mostrando las ventas de cada uno de los años. Es el primer modelo que se tiende a construir porque le da alguna información muy general, muy rápida, que le permite a los decisores de negocios saber qué sucedió. En este momento, el siguiente paso que sucede aquí es determinar qué porcentaje representa el crecimiento con respecto al año anterior o al periodo anterior, según lo que se esté evaluando, porque podemos evaluar de entre meses o podemos evaluar dentro de segmentos semestralmente o trimestralmente, si así lo requiere el negocio. Entonces, generalmente lo que se empieza a hacer es que empiezan a decir cuál es el porcentaje de crecimiento que yo tuve, que es la primera medida, para no tener que decir, me gané 1.150.000 este año versus 1.000.000 el año pasado. Entonces, lo primero que se hace es determinar la diferencia y dividirla, por supuesto, entre
el monto base para obtener un porcentaje. Y con esos dos elementos, los decisores de negocio ya se quedan con una foto en la mente diciendo, ah, sí, tuvimos $150,000 de utilidad, perdón, corrijo, tuvimos $150,000 de ganancia o de ventas mayores al año anterior que corresponden a un 15%. Y en ese momento, como que la foto queda ahí y no se da el siguiente paso, que el siguiente paso, que es tal vez muchísimo más importante, es entender por qué o cómo llegamos a esos dos valores. Desde una perspectiva del BI, cuando tenemos esos dos valores, estamos atacando o estamos obteniendo dos conjuntos de tiempo diferentes. Estamos viendo lo que sucedió el año anterior o el periodo anterior, en este ejercicio es hasta noviembre, que es lo que ya está cerrado, es lo que ha sucedido durante este conjunto de meses hasta noviembre con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Ok? Entonces, cuando se tiene esos dos elementos, uno de los objetivos más importantes es entender el por qué. Y ahí lo que estamos utilizando es dos elementos del pasado, que es el pasado, la historia de las ventas del año anterior, con el presente, es decir, con lo que está sucediendo actualmente. Eso nos da solamente dos perspectivas. Dentro del enfoque de lo que es el BI, ya tenemos la parte del pasado y tenemos la parte del presente, sería interesante también saber cómo podemos influenciar sobre el futuro. Ahora, esos mismos elementos, vistos desde la perspectiva, o más bien desde la madurez del BI, nos responden una pregunta es el qué está pasando y qué pasó. Cuando tenemos esos dos elementos, podemos construir nuevas preguntas que nos ayuden a impulsar, a conocer, a tratar de influenciar lo que va a pasar en el futuro. Y esa razón o esa pregunta siempre va a ser muy importante dentro de lo que es la madurez. Es una de las más difíciles, está en el top 2 o top 3 de las respuestas o de las preguntas que se puede hacer uno en el BI, que es el por qué. El por qué pasó y el por qué está pasando una situación dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente cuando estamos viendo un crecimiento del negocio de $150,000 o $1,000,000, lo que es el monto que sea, es importante saber a qué se le podemos atribuir ese cambio para tratar de mejorar las técnicas de ventas o las técnicas de incremento de precios o las decisiones que pudiesen depender en la organización a partir de un pequeño cambio o un pequeño o gran cambio dentro de la empresa. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos claro qué es lo que queremos responder, vamos a devolvernos al primer ejemplo, la gráfica que estaba ahí, pero la vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a tener las mismas cantidad de ventas, que es 1,000,000 del año pasado, el periodo anterior, que es el que vamos a usar como punto de comparación, y lo vamos a dividir, en este caso ficticio, lo vamos a asumir de que vendimos 100 unidades a un costo, a un precio de venta de $10,000. Eso, por supuesto, nos va a dar el 1,000,000 de ventas. Pero, ¿qué sucede cuando ya tenemos el año actual? El año actual nos va a decir, este año vendiste 1,150,000, que era la primera gráfica que teníamos ahí. Y la pregunta inmediata siempre va a ser, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hicimos para lograr alcanzar esas metas? Aparte de que pusimos metas más grandes de presupuesto, aparte que le echamos muchas ganas al trabajo, perseguimos a los clientes para venderles más productos o cambiamos de productos para poder darles un mejor servicio. Pero cuando queremos comparar esas dos áreas o esos dos valores de ventas, es un poco difícil determinar el por qué fue que realmente sucedió ese acontecimiento. Y lo podemos ver desde dos perspectivas. Las dos más sencillas o las dos más básicas que podrían estar todos de acuerdo son la primera, para los que vienen llegando, cuando tengan alguna duda, interrúmpanme con toda confianza, levanten la mano o simplemente encienden el micrófono y me hacen la pregunta. Entonces, cuando queremos analizar esas ventas o esa diferencia que tenemos, podemos verlo desde dos perspectivas. La primera, que es la de cantidades, podemos decir, bueno, es que este año simplemente vendimos
15 unidades más que el año pasado, pasamos de vender 100 unidades a vender 115 al mismo precio, lo cual nos produce, al multiplicarlo, un valor de $1.150.000. O la otra versión, es decir, olvidarnos de las cantidades y decir, ¿sabe qué? Vamos a incrementar el precio y en un 15% y vamos a vender las mismas cantidades en el mismo periodo. Con lo cual, volvemos a obtener el mismo resultado. Hasta aquí, todo parece muy sencillo, todo es muy ideal, es un mundo ideal si lo pudiésemos lograr de esa manera. Pero la verdad sería que es una verdad sesgada o una verdad ciega, debido a que normalmente lo que sucede en todos los negocios por diferentes factores, el petróleo, los transportes, queremos tener más utilidad, lo que sea, siempre hay un cambio en los dos elementos, tanto en el precio como en la cantidad, porque mi proveedor viene y me sube el costo, yo pues tengo que empujar ese costo de alguna manera hacia el consumidor final, con lo que se va a dar un incremento en el precio. Que adicionalmente también estamos puyando a los agentes de ventas y a todo el comercio para decirles venda más, venda más, venda más, para lograr tener más utilidades y poder lograr hacer crecer el negocio. Pero entonces, cuando tengo dos elementos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hago para entender esas diferencias? Porque ya no son dos solamente, ya tenemos una combinación del precio y la cantidad. Y además de eso, se va a derivar una tercera variable que es no solamente la cantidad y el precio, sino que es la combinación de ellas. ¿Y eso cómo lo podemos interpretar? Podemos imaginarnos en la misma gráfica que veníamos una comparación de esta manera, donde tenemos las ventas del año anterior y tenemos nuestras nuevas ventas. Y esas nuevas ventas podemos obtener las diferentes variables o los diferentes valores muy rápido desde el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema simplemente nos puede decir cuál es el precio al que estamos vendiendo actualmente. Si le hicimos un incremento del 5.5%, pues entonces vamos a tener un incremento en el precio y también las unidades, pues fácilmente me las va a devolver cualquier sistema, que esos son especialistas en hacerlos. Hasta aquí no tenemos ninguna novedad dentro del modelo. Pero, el pero viene cuando decimos, ¿y qué hacemos con ese segmento que me está sobrando? Porque no puedo cruzarlo completamente y decir que todo esto son unidades, ni tampoco puedo decir que todo esto es el precio. Este factor o este pequeño segmento que tenemos ahí es lo que se llama el mix. El mix es el resultado de las estrategias que tomó la empresa por haber subido el precio y por haber vendido un poco más. Es decir, aquí tenemos un poco no sé si decir responsabilidad, pero un poco de resultado de la estrategia que tomó la administración al subir o al incrementar los diferentes precios. Y por aquí tenemos también un poco de la parte administrativa, pero también de la parte del esfuerzo de mercadeo, de la parte de ventas, de los agentes, de toda la parte operativa que está encargada de empujar las cantidades de ventas. Con esta pregunta o con este pedacito de valor que nos queda en la empresa, que tenemos que definir cómo interpretar, es la que nos va a ayudar a entender o a valorar cómo dividir el negocio. Antes, recuerden que teníamos un 15% de crecimiento en las ventas. ¿Por qué? Porque era muy fácil decir 1.150.000 sobre 1.000.000. Pero cuando vamos, ahora que ya vamos para la demo, ahora que vamos a entrar a la demo, van a ver que ese valor del 15% yo todavía lo puedo segmentar más para tener una claridad o una certeza de cómo fue que se impulsó ese porcentaje de las ventas en el negocio. ¿Preguntas, dudas o comentarios hasta el momento? Todo está demasiado enredado, así que no preguntan nada. Muy bien. Ok, entonces vamos con el primer ejemplo de cómo se construye. Es este que está por acá. Entonces, este es un reporte donde yo ingresé datos de forma manual en el Power BI para representar lo que normalmente se hace dentro de las empresas. Entonces, vamos a partir de un ejemplo que empieza en el 2019 y termina en el 2023.
con diferentes cantidades y precios, y es como se vería ese gráfico. Ahora, cuando hacemos un análisis de deltas, ¿qué es lo que empezamos a verificar? Este primer ejemplo lo que está diciendo es que en el 2019 nació el negocio. Para su primer año tuvo una venta de 100 unidades con un precio de $10,000. El total de las ventas se convierte en 1,000,000. Por supuesto, no hay que hacer mucha matemática para saber que el incremento de las ventas fue partimos de cero y llegamos a 1,000,000 de unidades. Para el 2020, en el negocio surgió una eventualidad o un acontecimiento que fue que logramos vender 10 unidades adicionales. Esas 10 unidades adicionales representaron $100,000 de incremento de ventas con respecto al año pasado. Y aquí se los puse a la par para que lo puedan hacer la comparación. Entonces, las ventas totales de este año, los 1,100,000 versus el 1,000,000 del año anterior. Como el modelo detecta que la diferencia se produjo en la cantidad, él dice, ¿cuánto es lo que yo estoy produciendo en dinero por haber vendido 10 unidades más este año? Con lo cual, me dice, te ganaste $100,000 solamente por esas 10 unidades que lograste impulsar. Para el ejemplo, que dicho sea de paso, para tratar de aclararlo un poco más, lo que hacemos es que en el tercer año vendemos la misma cantidad de unidades, que son las mismas 110 unidades, pero esta vez la dirección fue, vamos a incrementarle el valor de venta a esas unidades, a cada unidad, a $11,000. Con lo cual, por supuesto, las ventas totales del periodo llegaron a 1,210,000. Versus las ventas del año anterior, significa que en el incremento en este periodo fueron de $110,000. Pero el modelo, cuando hace sus matemáticas, dice, usted vendió la misma cantidad a un precio diferente. Por tanto, usted lo que se está ganando, esos $110,000, se los está ganando porque hizo un cambio en el precio. Entonces, hasta aquí es algo que muy fácilmente cualquiera puede lograr sacando un ratico para hacer esas matemáticas. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un monto mixto o tenemos ambas situaciones dentro de la mesa? O en las cartas en la mesa son que cambiaron la cantidad de unidades que vendí, que además cambié el precio, con lo cual la cantidad multiplicada por las unidades me dice, este año te ganaste $1,500,000. Y el modelo lo que hace es un pequeño cálculo donde dice, el incremento de las ventas con respecto al año anterior fueron $290,000. Con eso ya les alcanza para un almuerzo. Pero se lo segmenta y les dice, debido a que vendiste 15 unidades más, estás generando al negocio unas ventas por $165,000. Y a raíz de que incrementaste $1,000 del precio del año anterior a este año, te estás ganando $110,000. Si hacemos la suma, vamos a sacar por aquí la calculadora, si hacemos la suma, 165 más los 110, pues vamos a ver que eso no cuadra con los $90,000 que están por acá. ¿Qué significa? Que no están haciendo falta y esos $15,000 que están haciendo falta se le asignan al mix. Ese mix está queriendo decir, como lo pueden ver ahí en el gráfico, que el crecimiento de este año se le debe un 56%, que son estos $165,000, un 56% al esfuerzo de haber vendido 15 unidades más. El otro 37% se le debe a que el precio varió en $1,000 con respecto al año anterior. Y un 5.17% es culpa de la combinación entre haber vendido más y haberle subido el precio a ese producto o a esos productos
Con lo cual, ahora podemos centrar o definir diferentes estrategias de negocio o sabemos una pregunta, ¿por qué es que realmente está creciendo o cómo fue que las ventas fueron influenciadas por tres diferentes elementos? Las cantidades, el precio y una combinación de ellas. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve este último ejemplo? Vean cuando hay una variación. Entonces, bueno, les iba a hacer el chiste de que ¿Aló? como esta... Sí, perdón, dime. ¿Alguien tenía pregunta por ahí? Ok, les iba a hacer el chiste que imaginen que la administración dice, uy, qué bueno, ¿cómo estamos de nosotros de bien decidiendo subirle el precio y deciden subirle $1000 más al precio de ese producto? Esto si el mercado lo permite, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay competidores en el mercado y tenemos que lidiar con esa situación y deciden subirle $1000 más al producto, con lo cual el producto ahora queda en $13000, pero una variable tan pequeña como vender una unidad menos produce que el modelo tenga un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque él le va a decir, mira, sí, creciste a $1.612.000, con lo cual te ganaste $112.000 adicionales con respecto al año pasado. Pero, ahí es donde viene el pero por haber vendido una unidad menos, significa que todo el esfuerzo o toda esa utilidad o esa diferencia de los $112.000 va a venir enormemente por el cambio del precio. Es decir, el haber subido $1000 y haber vendido una unidad, haberle subido $1000 el precio, produce que se logre una venta de $125.000 solamente por haber cambiado el precio. Pero al haber vendido una unidad menos, significa que esos $12.000, esa unidad, en vez de aportarle al negocio, está desaportando al negocio. Es decir, está reduciendo el esfuerzo que se hizo en el precio y nos deja un incremento en el negocio de $12.000. Lo cual no significa que tenga que ser bueno o malo. Ayer, el jefe me hacía un chiste y me dice, hey, si sos pintor y querés más tiempo para vos, para andar con los nietos, pues tenés que subirle el precio y sabes que vas a vender menos unidades. Y lo cual también es cierto. No necesariamente esos cambios tienen que ser buenos o ser malos. Tienen que estar alineados con la estrategia de la compañía hacia dónde quieren llegar. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿Ok? Viendo ese efecto, vean que el gráfico lo que dice es 90% de los ingresos que lograron fueron porque se subió el precio. Mientras que no es un decrecimiento, tuvimos un rebajo en la cantidad vendida que corresponde al 8%, y por ahí los últimos $1000, que es la parte del mix, que también el mix puede ser negativo, cuando decimos dejaste de percibir, no, más bien, la variación en las ventas viene reduciendo, que se disminuyó en $1000 ese mix de ventas. ¿Ok? Ese era el primer ejemplito que teníamos por ahí. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Yo, Richard. Dime. Don Antonio. Pura vida. Por ahí, por ahí. Dale mute al tuyo. Perdón. Ahora sí, cuéntenos, don Antonio. Ya, perdón, es que estamos dos personas con el mismo audio. ¿Me oís ahí? Claro que sí, adelante. Ok, la pregunta aquí del millón es la decisión estratégica en el ejemplo de la última fila,
bueno, en la penúltima, en el 2022, estás vendiendo 125 unidades a $12,000 la unidad. Cuando decidís, o sea, la pregunta es, uno puede decidir, no, porque hay dos decisiones. Uno, le voy a subir el precio sabiendo que voy a tener menos clientes, porque ya a ese precio van a haber unos clientes que no van a querer comprar, Ujú. versus el otro. Si le bajo el precio, puedo proyectar o debo proyectar cuántos clientes adicionales voy a ganar. Y mi pregunta para vos es si podemos usar o debemos usar o no el mix o alguna otra variable para tomar esa decisión. O sea, la parte difícil es poder proyectar eso. Ujú. Bueno, Ujú. si yo lo vendo a $1,000 más, voy a perder 3 clientes. Si uno tiene la data, probablemente es más fácil porque la mete uno dentro de un Excel y, ¿verdad? ¿Y qué le sale mejor? Ujú. Pero podría uno usar este modelo para tratar de identificar la decisión que debe hacer, si subirle el precio para buscar más ventas o bajarle el precio, perdón, subirle el precio para buscar menos ventas, pero buscar más venta y más utilidad, o bajarle el precio para buscar más volumen. Ok, Yo, ahí me mezclaste varias cosas. Me mezclaste, o sea, las ventas no necesariamente representan las utilidades. Ok, porque podrías estar vendiendo, podrías Perdón, sí, este sacar ejemplo. las utilidades de la pregunta. de la ecuación. Sí, Sí. ok. Volviendo al ejemplo del pintor. Depende de lo que usted quiera hacer. Ustedes en el negocio siempre van a tener un objetivo de crecimiento. ¿Por qué? Porque si el negocio no crece, estamos jodidos. Ahora, ¿cuáles herramientas o cuál es el músculo que tienes para hacer crecer el negocio? Es importante. Si usted no tiene suficiente músculo para impulsar ventas, probablemente la estrategia fácil sería subir el precio, con lo cual podrías perder algo de ventas. No voy a hablar de clientes porque también me están mezclando un factor adicional que es no necesariamente subirle o bajarle el precio va a producir nuevos o más clientes. ¿Ok? Entonces, Pero perdón, cuando Richard, precisamente esa es como la pregunta que tengo. Claro, aquí hay muchas variables y de ahí no, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que tengo es, si uno usa este modelo, hay una decisión gerencial, de decir, Ujú. bueno, subimos el precio para vender más, Ujú. pero debe haber, y aquí esta es la duda que tengo, debe haber un mínimo o algo que si no, se nos bajan los clientes hasta tal punto, ya no vale la pena subir el precio, o viceversa. sí, Bajemos el precio, Correcto. pero para bajar el precio y que valga la pena, necesitamos que eso nos traiga X cantidad de clientes. Ujú. Entonces, esa es la duda que tengo. Ujú. Si el mix o alguna otra variable se puede usar para poder uno tomar esa decisión con, con respecto a la alza o bajada de precio. sí. Richard, ¿me permite? Ajá. Sí, claro, igual yo lo que le iba a comentar era que yo creo que eso más bien va por el lado del análisis de la oferta y la demanda. Pero dale, don Javier, para no atravesar el caballo. No, no, es su sesión. Como yo lo veo es No, lo siguiente, digamos, el modelo sirve para que si uno define una estrategia, comience a medir no solamente el volumen de ventas, sino en dónde quiere aumentar. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Con frecuencia, algunas empresas se están introduciendo en un mercado. Yo lo veo en el caso, lo comentábamos con Richard ayer, de Uber. Entonces, si usted cuál es la estrategia o cuál fue la estrategia de Uber al principio. La estrategia de Uber al principio, cuando entran, es tenga un precio competitivo o muy competitivo y lo más importante es que el aumento en las ventas se produzca porque tenemos más clientes o los clientes que tenemos crezcan cada vez más. Entonces, es lo mismo ver a un negocio. Si fue el gerente de Uber, estoy monitoreando negocios y el gerente de de un lugar donde estoy empezando me sube las ventas porque me sube el precio, yo le digo, suave, aquí la estrategia es que usted tiene que ganar mercado y yo lo voy a medir a usted por cuánto aumente el volumen. Eso significa cuánto aumenta la cantidad
no por cuánto me aumente el precio. Una vez que uno ya está satisfecho con el nivel de Penetración de mercado. penetración del mercado, y dice, ok, ya estoy en un punto donde el volumen que tengo es interesante. Puede ser que yo esté aumentando, pero ya es un volumen interesante. Puede ser que entonces uno diga, ok, ahora tengo una modelo donde quiero consolidarme dentro del mercado, quiero comenzar a generar más utilidades y entonces comienzo ahora sí a interesarme por el lado de obtener el precio, porque los incrementos en el precio normalmente van asociados con un incremento mayor en la utilidad, mientras que en la cantidad, cuando yo aumento la cantidad me aumenta, las ventas y los costos, los aumentos de precio normalmente no están asociados con aumentos de costos. Y ahí es donde viene la condición, un poco lo que Richard estaba diciendo ahorita, que es, este modelo me sirve para calcular de una u otra forma la elasticidad, en este caso, que es un solo bien, de esa demanda y decir, ah, mira, yo subí en 1000 colones el precio, que digamos es poco menos de un 8 o un 9%, y la cantidad reaccionó de tal forma, de manera tal que uno puede decir, yo aumento en un 8% el precio, ahora como en este modelo me dice cuánto reaccionó la cantidad, yo podría de una u otra forma asumir que esa reducción en la cantidad de 12,000 se produjo porque porque aumenta el precio. Puede ser que haya otras causas, pero en un modelo de esos, si uno se pone a medir, le da una perspectiva de, dependiendo de cuál sea mi objetivo, decir cómo para obtener ese máximo de volumen o hacer alguna estimación para decir, si llegamos a nuestro precio de equilibrio, si llegamos al precio deseado, cuál sería el impacto en las ventas si ese proceso se repite. Digamos que en este caso, la empresa diga, mira, nosotros no podemos mantener el precio de 13,000 es irreal, nosotros necesitamos subirlo a 15,000. Entonces, si ya la vez pasada que subimos de 1000 a 2000, podemos decir, ah, mira, tuvo un impacto de 12,000, se llama por el lado de las cantidades, eso significa que esa unidad adicional que se rebajó, ahora va a significar que vamos a reducir 3 unidades más dentro de ese proceso porque estamos llegando al punto donde la gente comienza a recortar, asumiendo que digamos que la demanda es más o menos proporcional, de que la curva de demanda tiene una elasticidad pareja en todos los niveles. Ese básicamente sería mi análisis dentro de ese proceso. No sé si el mix, como yo lo veo, es en este caso es un accidente matemático simplemente por el hecho de que va a mezclar, como todo se está haciendo con base de referencia al periodo cero, el mix es algo que ocurre de forma matemática porque es el sobrante de las diferencias entre uno y otro, producto de combinación de los dos factores. Sí, Perdón, correcto, Richard. copiado, pura vida. A ver. Para saber. Ok, y ahora sí, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ok, entonces, ¿cómo funciona este modelo o cuál es el secreto, ya el secreto técnico de este modelo? El modelo lo que busca es comparar dos elementos que son por su naturaleza diferentes, o a pesar de que son los mismos valores o las mismas variables, trata de comparar qué es lo que hubiera sucedido bajo unas circunstancias controladas. ¿Qué es lo que en principio él hace? Él toma las cantidades vendidas este año, y las evalúa al precio del año pasado. Y hace lo mismo para las cantidades del año pasado vendidas al precio de este año y saca diferencias. Y es así como él logra obtener los dos segmentos que se van a dividir para el precio y la cantidad y para el mix. ¿Okay? Entonces, esto es una de las posibles, o más bien, esta es la forma más sencilla de comparar, de hacer una comparación de deltas, pero las comparaciones de deltas se pueden hacer a todo nivel, a cualquier elemento que podamos valorizar, que me lo comentaba ayer Antonio, que le interesaría más analizar las deltas de las utilidades. Pues sí, sí se puede comparar las deltas de las utilidades. Se puede hacer la comparación de los deltas de los costos, dependiendo del enfoque de lo que se quiera planificar o administrar dentro de la empresa. Este modelo también podrían aplicarlo para evaluar
cómo sucedió qué tan efectivos o cómo estamos influenciando el presupuesto del próximo año, porque de previo estamos sabiendo cuál es el presupuesto que ya tenemos, que se está ejecutando, y cuál es el presupuesto que nosotros queremos influenciar el próximo año. Y saber que ese presupuesto que está creciendo es porque vamos a vender más o porque simplemente le vamos a cambiar el precio o porque es un resultado, un accidente muy grande dentro de los dos valores que, no vamos, que nos va a dar una fracción ahí. Dentro de algunos de los clientes lo que hacen es que también utilizan este modelo de análisis para comparar no solamente las ventas, sino que comparan las ventas con el presupuesto. Y eso les permite saber más puntualmente dónde fue y por qué fue que fueron más o menos efectivos en algunas condiciones. Si fueron muy efectivos a la hora de pronosticar cuántas unidades le iban a lograr vender a un cliente, o si fue que lograron llegar al presupuesto simplemente porque fue fuerza bruta del cambio del precio en el, ¿cómo se llama? En el negocio, ¿ok? Cualquier cosa que ustedes tengan ahí, podrían aplicarle, prácticamente podrían aplicarle este modelo cuando tengan dos variables y saber qué es lo que sucedió. Una forma también, este es el modelo básico, otra forma de presentarlo también es esta, que ahí me cambié los valores, pero los colores, pero es una forma que les va diciendo cómo se ven los valores. Adicionalmente, también estos Power BI se los vamos a facilitar a todo el que quiera descargarlo. Me falta generar las instrucciones para poder construirlo, pero se los vamos a facilitar, sobre todo el otro no necesita instrucciones. Este es un modelo que empecé al revés. Este es un modelo de la base de datos de Adventure Work, que es la base de datos que muestra Microsoft como default. Y lo que hice fue conectar el Power BI y aplicarle el modelo. Básicamente hice el mismo formato para que lo tengan más presente, pero vean que el modelo permite llegar a diferentes niveles, tanto de periodos como de artículos. Y si yo aquí le metiera clientes, pues también puedo bajar a clientes y puedo hacer diferentes análisis ya más enfocados a una estrategia con A, B o C producto o con A, B o C categoría de productos, o a enfocarlo hacia los clientes, que es decir, voy a atacar a los clientes, voy a entender qué es lo que está pasando con mis clientes y por qué es que yo logro venderles más o menos, porque no solamente saber que le vendí $1000 más o $1.000.000 más a un cliente, no es solamente esa la parte importante, sino que también es saber comprender, siempre la información es poder, dicen por ahí, entonces comprender siempre el por qué es más importante a veces que saber el cuánto o el cuánto le logramos ganar al negocio por A o por B situación. Esta es otra forma en que se podría visualizar la información. A mí me gusta mucho esta porque permite tener en el radar los tres diferentes elementos de la ecuación, que son las cantidades, el precio y el mix. Además, tiene una condición adicional. Si todos estos valores son siempre iguales. Y aquí me está diciendo que a pesar de que en comparación con el año pasado hubo una distribución diferente, no un decrecimiento, sino una distribución, hubieron distribuciones que afectaron no tan positivamente como quisiéramos. Si lo vemos con un gráfico de barras normal, este mismo gráfico, básicamente él lo que hace es que puede sobrevalorar las comparaciones. Por ejemplo, aquí es muy obvio que el enero de 2013 con respecto al 2012, pues tuvo un incremento en que las cantidades fueron muy parecidas o se debían a la misma razón, y que además en el 2013 el mix y el precio aportaron positivamente. Pero cuando vemos los valores entre este y este, pareciera que en marzo hay un
es el triple del aporte con respecto a enero. ¿Qué es lo que sucede? Que si en enero vemos se vendieron $11,000, cuando en enero se vendieron 4,000, monetariamente significa casi 3 veces. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista porcentual, que es lo mismo, tenemos por aquí que para marzo de 2013 el aporte fue del 28%, mientras que en enero esos mismos $4,000 significaron el 20%. Entonces ya ahí no triplica, sino que varía entre los diferentes meses, porque lo que está haciendo es comparando contra el año anterior, pero la cantidad ya y porcentualmente no es tan significativa como lo era anterior en el otro gráfico. No sé si se comprende lo que les quería expresar. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas o comentarios, compañeros. Esta fue una charla chiquitita, cortita, pero sustanciosa. ¿Cómo lo ven? Preguntas. ¿Ok? Entonces pasamos con los anuncios parroquiales. Dijo Ledita que tenía por ahí algunos anuncios. Leda, manifiéstate, que te perdimos. Hola, hola. Sí. Claro que sí, sí, que estoy. No, pues nada más agradecerles obviamente el apoyo a la comunidad, y por ahí les pasé una encuestita que es para ver si podemos ir armando lo que son la propuesta de temas para el otro año, para el 2023, que nos estamos reuniendo los segundos jueves de cada mes, y pues para el otro año sí hicimos una propuesta inicial para estas 3 sesiones, pero sí queríamos pues consultarles a ustedes los temas que les interesan, ya sea temas del área del negocio, temas del área técnica. Hemos tratado de hacer un balance. Por ahí una manita. Antonio. Antonio. Ricardo. Sí, Bueno, Jorge, dígame. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Mesén de Bruna. Una consulta, Jorge. Ricardo. Aquí el tema es, o se hace el estudio de lo que ya pasó en base a estos modelos, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasó y lo que se hizo, qué es lo que más resultó. El punto es, ¿cómo hacemos para el futuro, verdad? Es valioso ver lo que pasó de acuerdo a lo que se hizo, ¿verdad? Y así le da a uno pues, más criterio y uno puede ver realmente las estrategias que se aplicaron, qué fue beneficioso y qué no, ¿verdad? Para luego aplicarlo al futuro. Pero si no tenemos datos para iniciar, es difícil conseguir la información para poder predecir con esto, ¿verdad? Sí, bueno, lo bueno. Dependiendo de lo que uno esté vendiendo y cómo esté el mercado, ¿verdad? Ujú. La consecución de los datos para llenarlo el power. Sí, lo bueno de este modelo es que él requiere, digamos, poco insumo, porque él con solamente tener, vos podrías utilizar este modelo de mes a mes, o puedes utilizarlo de semestre a semestre, de trimestre a trimestre o de año a año. Te permite llevar un control y saber por dónde se nos están saliendo los huevos en la canasta, y saber que estamos bajando en las ventas. Por ejemplo, aquí voy a utilizar este es porque no tiene. Había un ejemplillo que yo había encontrado, pero creo que era este. Así. Ven este modelo, que era cuando estaba comprobando que el modelo estuviera funcionando bien. Estaba revisando el modelo y me di cuenta que en el mes de abril de 2013 tuvimos un decremento en el precio, con lo cual la delta, o bajamos el 0,9, casi el 1% del precio del producto, y eso hizo que, aunque todos era positivo, la cantidad y el precio, el mix se convirtió en algo negativo. ¿Qué sucede o qué pueden hacer ustedes para empezar a controlarlo? Pues, pueden construir el modelo
llevarle el pulso, saber qué es lo que está subiendo o cayendo. No requiere gran cantidad de información, solamente las ventas y un periodo, y determinar cuál de los dos es el modelo que les está afectando para tomar o para lograr hacer microajustes de decisiones. Si empezamos a ver de que el precio, subimos el precio $1000 y empieza a caer mucho y no era lo que buscábamos, pues podemos hacer microajustes, de ir devolviendo el precio al precio anterior para poder tratar de estabilizarlo y ver si logramos empujar un poco las ventas. Pero este modelo no te sirve para predecir lo que va a suceder. Puedes utilizarlo, digamos, en el caso de los presupuestos, es el modelo que yo creo que podría ayudarles hacia el futuro, pero no les garantiza qué es lo que va a suceder. Recuerden que el presupuesto, lo que estás buscando, llegar a esa meta, no está casándose o escribiéndola en piedra, que esos valores van a ser logrados, ¿verdad? Para sea, predicciones pero hay ahí otro fue que me montón de modelos. preguntabas, o sea, ahí lo que yo visualizo de esa explicación que acabas de dar es, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no necesariamente que el mix esté en negativo sea algo malo. En este caso, Correcto. en este caso hay un incremento de $480,000. Vuelvo y repito lo que te dije el otro día. Al final, para saber si vale la pena o no, es si esos $480,000 en incremento de ventas representan un incremento en utilidades. Si no es así, entonces pues de nada valió la pena bajar o subir el precio, en este caso bajar el precio para conseguir ese aumento en cantidades. Y lo otro que identifico de lo que estás diciendo es que para entrar a un modelo de estos es muy, muy necesario la disciplina de estar visualizando, monitoreando la estrategia, ¿cierto? Porque decís, bueno, vamos a hacer una estrategia, vamos a bajarle el ejemplo del pintor que quiere estar más tiempo con su hijo, está bien, o su nieto, bueno, le baja el precio, tiene que, perdón, le sube el precio, tiene que monitorear qué pasó con eso y después hacer un corte, porque si uno no tiene esa disciplina, después no sabe realmente por qué subió, por qué bajó. Pero hay mil otras variables, ¿verdad? Que pueden ser. Lo otro que yo diría es, hay que ligarlo también a las utilidades. Bueno, eso es lo que le ¿Verdad? estoy diciendo, que Definitivamente, o sea, hay que ligarlo a las utilidades. eso queda para otra charla, Sí. dijo. Sí, correcto. El modelo, si ustedes como les decía, el modelo de Delta, ustedes lo pueden aplicar a múltiples factores. Entre más factores ustedes estén analizando, pues pueden tomar decisiones más certeras o más ajustadas al plan de negocio. Si ustedes comparan, empiezan a ver solamente las variables entre cantidad y precio, pues dicen, bueno, ¿y cómo me afectan las utilidades? Porque esto les dice el por qué, pero agregarle las utilidades les va a decir cómo se impacta estas razones de negocio, es decir, de operación. Vendí más cantidades, ok, ¿cómo me impactó en las utilidades? Si a la utilidad le hace una delta con respecto al mismo periodo anterior, pues vas teniendo más porqués o más respuestas de qué es lo que cómo se está viendo afectado el negocio por microajustes en diferentes periodos. Si ustedes lo hacen si lo hacen bimensual o trimestral, pues pueden hacer microajustes para que al final del periodo el caitazo, como decimos los ticos, no sea tan grande. Pudieron ser proactivos desde algún punto de vista, en lugar de ser reactivos al muertico que ya llegó, se acabó el año y nos fue mal y no llegamos y no pudimos hacer nada. Pero si lo vamos controlando, que es el principio de la administración, llevar el control y el seguimiento del negocio, pues pueden tomar pequeñas acciones que ayuden a mejorar el rendimiento o el performance de la compañía a final del periodo. Sí, copiado, pura vida. No sé si el economista quería agregar algo más ahí. No, que mucha gente lo que hace es que hace el delta del contra el plan, que en este caso sería el presupuesto. Entonces, imagínense que ahí el abril de usar como base abril del 2012, ustedes podrían usar presupuesto 2013. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno compara, hace el análisis de delta y dice, ah, mira, habíamos estimado que íbamos a vender 5,000 unidades. En realidad vendimos
7.457. O sea, el aumento vino por el lado grueso del volumen, pero dijimos que íbamos a vender este precio y en realidad vendimos a este otro precio. Entonces, eso le permite a uno analizar no contra la historia, sino contra el plan. Entonces, no necesariamente todas las comparaciones tienen que ser contra la historia, sino el análisis de delta muy bien para presupuesto, para decir por qué estoy cumpliendo o por qué estoy incumpliendo puesto. Estoy vendiendo muy barato porque tengo presiones de la competencia, de precios o no, o estoy cumpliéndolo porque estoy vendiendo más o menos volumen. No sé si me explico. Y esto lo puedes agarrar y dispararle todo con todo. Tenemos un cliente, ¿verdad? Que dispara todo contra todo, que es el real contra el presupuesto de este año y el real contra el presupuesto del año anterior y después mata presupuestos contra cumplimiento de los presupuestos. Depende Presupuesto mucho. contra presupuesto. Hace mucho presupuesto contra presupuesto, hace presupuesto contra el real, presupuesto año actual contra el año pasado. Entonces, tienen por lo menos 4 comparaciones que hacen todos los meses para saber cómo están de respecto al plan. Exacto. Va a depender mucho de lo que se dedica la compañía eh, en su negocio, en su día a día, o sea, para saber si lo tiene que hacer semanal, si lo tiene que hacer mensual o anualmente. Ok, bueno, entonces por mi parte eso sería. Espero les haya gustado. Próximamente vamos a estar subiendo los ejemplos, las demos y las instrucciones de la base de datos que hay que bajar de internet para que lo puedan replicar y aplicar en sus negocios. Quedamos muy agradecidos, muy atentos a sus comentarios para saber qué les gustaría que se den charlas en esta comunidad, que es un gran esfuerzo que requiere, pero se hace todo con mucho cariño. Ledita, que es la dirigente ahí en la comunidad, que nos pasa invitando a dar charlitas, se le agradece montones por el tiempo brindado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.